La pendiente de una recta. La pendiente de una recta no vertical es una medida del número de unidades que la recta asciende o desciende verticalmente por cada unidad de variación horizontal de izquierda a derecha. Considerando los puntos inicial y final de la recta, al desplazarse de izquierda a derecha por la recta, se produce una variación vertical denominada delta Y. Por cada variación horizontal denominada delta X. Es decir, que a medida que aumentan unidades en X, van a aumentar unidades en Y. Si hablamos de una recta con pendiente negativa o una recta que desciende, significa que a medida que aumentan unidades en X, van a disminuir unidades en Y. Definición. La pendiente de una recta no vertical que pasa por los puntos inicial y final es m igual a delta Y entre delta X, es decir, a la diferencia entre la posición final e inicial de la posición vertical dividida entre la posición horizontal, posición final, menos posición inicial, siempre y cuando esa posición inicial y final horizontalmente sean diferentes. Si m es positiva, es decir, si la pendiente sube de izquierda a derecha, como en este caso, comenzamos con un punto inicial, 4,2. Es decir, se desplaza 4 unidades en X y 2 unidades en Y. Mi punto final va a tener coordenadas de 12 unidades en X y 6 unidades en Y. Por lo tanto, al desplazarse este punto de izquierda a derecha, va a tener un incremento en X y un incremento en Y. Es decir, que al desplazarse de 4 a 12, tendrá un desplazamiento de 2 a 6. Para encontrar ese valor, lo que hacemos es utilizar delta y restamos la posición vertical final menos la posición vertical inicial y nos da un total de 4. Lo mismo hacemos para el desplazamiento en X. 12 menos 4 igual a 8. Sustituyéndolo en la fórmula de la pendiente, obtenemos una fracción de 4 octavos, simplificando un medio. Es decir, que la pendiente es positiva porque sube de izquierda a derecha y su valor es de un medio. Si nosotros lo representamos en la ecuación de la línea recta, conociendo la pendiente y la ordenada al origen, nos quedaría de la siguiente manera. Y es igual a un medio de X, dado que la ordenada al origen, es decir, el punto por el cual cruza o se intersecta al eje de las ordenadas, es 0. Por lo tanto, si yo aquí le sumo 0, es lo mismo que si no lo pusiera. Mi ecuación o la ecuación de esta línea recta sería igual a un medio de X. Para comprobarlo, sustituimos 4, el desplazamiento de 4 por 4 entre 2 a 2. Significa que cuando recorre o se desplaza 4 unidades en X, se va a desplazar 2 en Y. Si sustituimos este punto, 12 por 12 entre 2 a 6. Cuando se desplaza 12 unidades en X, se va a desplazar 6 unidades en Y. Ahora, este
tipo de recta se utiliza mucho en estadística en casos de regresión lineal, donde se calculan los parámetros o coeficientes de la recta, como en este caso, y se forma la ecuación. Una vez que se establece la ecuación, por ejemplo, supongamos que tenemos un caso donde somos dueños de una empresa que realiza productos químicos. Si yo quisiera invertir mi capital en investigación y desarrollo de productos nuevos para ser más competitivo, ¿qué va a suceder? Que por cada peso que yo invierta, voy a aumentar esas ganancias en medio. Es decir, que si yo invierto un peso, voy a aumentar mis ganancias medio peso. Eso es lo que me quiere decir. A medida que aumento en X, X unidades, voy a aumentar Y unidades. Por cada peso que yo invierta, voy a incrementar medio más. Ahora veamos el caso cuando la pendiente es negativa. La pendiente baja de izquierda a derecha. Y ahora tenemos el mismo caso. Tenemos un punto inicial 4,8 y un punto final 8,6. Esto me está diciendo que a medida que yo aumento unidades en X, voy a disminuir unidades en Y. Si este caso lo aplicamos a costo-utilidad, por ejemplo, dentro de una empresa, nos diría que a medida que yo aumento mis costos de producción, mi utilidad va a disminuir. En este caso, la pendiente es negativa. Al sacar la diferencia entre la posición final e inicial en Y, me queda de menos 2. Y al sacar la diferencia en el desplazamiento, me queda de 4. Por lo tanto, mi pendiente sería de menos 1/2. Y al utilizar la fórmula de la línea recta, sacamos ahora Y es igual a mx más b, donde si observan la ordenada al origen, ahora es el punto por donde cruza y se intersectan y es de 10. Por lo tanto, mi ecuación sería igual a menos 1/2, que es la pendiente de x, más 10. Y lo comprobamos. Si sustituimos el punto 4 multiplicado por 1 y dividido entre 2, me da de menos 2. Al sumarle estos 10, me quedaría de 8. Significa que si yo no aumento ese costo de producción, de por sí mi costo de producción es de 10. Por cada peso que yo aumente en ese costo de producción, ¿qué va a suceder con mi utilidad? Se va a disminuir en 0.5. Veamos ahora el caso cuando la pendiente es 0. Significa que no hay pendiente, porque la recta es horizontal. Por lo tanto, se vuelve una constante. Es decir, que cada valor en X va a tener el mismo valor en Y. Por lo tanto, mi ecuación quedaría como Y igual a 2, solamente una línea constante. Veamos ahora el caso cuando la pendiente es una recta vertical, es decir, que está indefinida. Eso sucede cuando la posición de X inicial y final es la misma, como pueden observar. En este caso, al aplicar la fórmula para encontrar la pendiente, obtenemos la final 4, le restamos el 1, nos da 3, pero al restar 3 menos 3, nos queda de 0. Y 3 entre 0, pues se indefine. Veamos ahora
la ecuación de la recta, pero ecuación punto pendiente. Ahora tenemos la misma fórmula para encontrar la pendiente. M es igual al delta Y entre delta X. Si nosotros despejamos, nos quedaría de esta manera. Delta X multiplicada por la pendiente va a ser igual a delta Y. Lo acomodamos para fines prácticos y al sustituir el valor de delta Y, igualarlo la multiplicación de la pendiente por el valor de delta X, nos queda de esta manera. Vamos a quitarle a la posición final la F y lo vamos a dejar solamente como Y y X. Y la posición inicial vamos a tomar el punto 2,3 y viendo esta aplicación decimos que nuestra pendiente tiene un valor de 4. Para encontrar esa ecuación lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos ubicado nuestro punto 2,3 y tenemos nuestra pendiente que es de 4. Si nosotros lo sustituimos en esta fórmula, conocemos el valor de la pendiente y la posición inicial, que es 2,3. Al sustituirlo nos queda de esta manera y al simplificarlo nos quedaría como Y igual a 4X menos 5. Para comprobar, nosotros sustituimos este valor. Por ejemplo, si X vale 2 o se desplaza 2 unidades, Y se va a desplazar 8 menos 5, Y se va a desplazar 3. Si X no se desplazara, se quedara en 0, 4 por 0, 0 menos 5 significa que Y atraviesa en menos 5, mejor dicho, la pendiente atraviesa a Y en menos 5 unidades. No se aprecia aquí, lo veremos más adelante en GeoGebra. Veamos una aplicación de tasa, ritmo o velocidades de cambio, donde se utiliza mucho la ecuación de la línea recta. La pendiente de una recta puede interpretarse ya sea como una razón o como una proporción, o bien como una tasa, ritmo o velocidad de cambio. Si los ejes X y Y tienen distintas unidades de medidas, la pendiente es una tasa, ritmo o velocidad de cambio. Por ejemplo, la población de Colorado era de 3.827.000 habitantes en 1995 y de 4.665.000 habitantes en 2005. Durante este periodo de 10 años, el ritmo o velocidad de cambio promedio de la población se le llama así porque si observan, tenemos habitantes y años. Para comenzar, es importante elegir quién va a ser nuestra variable dependiente y quién va a ser nuestra variable independiente. En este caso, la población va a cambiar dependiendo del año. Es decir, que el número de habitantes va a depender del año que se esté estudiando. Por lo tanto, nuestra variable dependiente será en este caso el cambio de la población y se representa como habitantes. Y nuestra variable independiente va a ser el cambio en años y vamos a tener unidades en años. Por lo tanto, al tener diferentes unidades, estamos hablando de una tasa, ritmo o velocidad de cambio. Entonces, si nosotros tomamos estos dos puntos, estamos hablando de que la población final sería del 2005, que en este caso es la de 4.665.000, y le vamos a restar la población inicial, que fue de 1995, que corresponde a 3.827.000. Esta diferencia nos da de 838.000 habitantes, divididos entre la diferencia de años. De 2005
a 1995 transcurrieron 10 años. Por lo tanto, al dividirlo, nos está dando un ritmo de 83.800 habitantes por año. Es decir, que si yo quiero hacer un pronóstico en 10 años y ver cuánto va a aumentar esa población, entonces yo tendría, si estos son número de habitantes por año, ese es el ritmo que se tiene, se multiplican por 10 años y esto nos daría de 838,000 habitantes en 10 años. Al sumárselos a los habitantes que teníamos en 2005, se estima que para el 2015 se alcanzará 5.503.000 habitantes. Esta es una forma de realizar pronósticos. Ahora, esto es utilizando la fórmula de la pendiente, pero si yo quisiera utilizar un software dinámico, por ejemplo, GeoGebra, puedo apoyarme en él y puedo utilizarlo. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Pero para ello necesitamos modelar primero nuestra función. Veamos, aquí yo tengo ya representado nuestra variable independiente que corresponde a los años y tengo representada mi variable independiente que corresponde a los habitantes, al número de habitantes, ¿recuerdan? Entonces, si yo quiero modelar la función o la ecuación de la línea recta, lo que tendríamos que hacer es, de acuerdo al problema que nos plantean, tenemos el año de 1995 y el año de 2005, donde se conoce el número de habitantes. Para fines prácticos, lo que voy a hacer es dividir esa cantidad de los 3.827.000 y dejarlo en miles para que no se nos haga una ecuación demasiado grande. Entonces, lo mismo hago para los habitantes del 2005. Una vez que ya tengo mis datos, selecciono y voy aquí a donde dice insertar y le pido que me dé un diagrama de dispersión. Esto es nuestro diagrama de dispersión. Solo que voy a pedirle aquí, nada más verifico, que al seleccionar mis datos, mis valores de X correspondan a los años y mis valores de Y correspondan al número de habitantes. Una vez que ya verifiqué esto, le doy a aceptar y ya tengo años y cantidad de habitantes. Ahora, para modelar mi función, lo único que hago en diseño rápido es seleccionar esta opción. Y como pueden observar, automáticamente me da mi ecuación. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, en este caso es para modelar la ecuación de la línea recta, pero si yo quiero modelar otra función, ya sea una exponencial, una logarítmica, una polinomial, colocando aquí de qué grado es, o una potencial, tengo que tocar simple y sencillamente la línea para que me dé la opción de modificar. En este caso, solamente necesito la de la línea recta. Por lo tanto, voy a copiar esta ecuación y la voy a utilizar aquí en GeoGebra. Abro mi GeoGebra, pego mi ecuación y ya tengo mi línea recta. Déjenme nada más hacerla más pequeñita para que la puedan visualizar. Ahí está. Esta es mi línea recta. ¿Ok? Si yo quiero calcular la pendiente, para ello puedo valerme de la derivada. Le pongo derivar y le digo que derive mi función. Deriva mi función y como pueden observar,
es la misma o el mismo valor que tenemos aquí, solo que me falta multiplicarlo por 1000. Recuerdan que lo habíamos reducido estaba en millones y lo reducimos a miles. Entonces, 83.8 lo multiplico por 1000 y aquí están los 83.800. Aquí están, habitantes por año. Obviamente que al multiplicarlo por los 10 años que queremos, aquí le vamos a agregar un 0 más por 10, ya nos quedan los 838,000 que aumentaron en 10 años. Y al sumarlos a los 4 millones, vamos a decirle que nos sume a los 4.665.000, ya nos quedan los 5.503.000 que tenemos aquí. 5.503.000 habitantes. Esta es otra manera de obtenerlo modelando nuestra función. Ahora, si yo quisiera hacer el pronóstico, pues simple y sencillamente puedo decirle, bueno, déjeme nada más quitar esto, decirle que a los 83.8 lo multiplique por el 2015 y le reste, perdón, 163.354. ¿Ven? Me da lo mismo. Entonces, la ecuación de la línea recta se utiliza en estadística como regresión lineal y nos sirve para realizar pronósticos. Aquí utilizaríamos el año tal cual que queremos nosotros pronosticar, 2015, y nos da los 5.503.000 habitantes. Si yo quisiera hacer otro pronóstico, por ejemplo, para el 2010, este sería el número de habitantes. Recordemos que habría que multiplicar esto por 1000. Aquí está, sería de 5.084.000 aproximadamente. Para el 2020, ¿cuánto se esperaría? Aquí está, 5.922.000 habitantes. Esta es otra forma de trabajar con la ecuación de la línea recta. Ahora veamos otro ejemplo. Aplicación, razón o proporción. Recordemos que la pendiente de una recta puede interpretarse ya sea como una razón o como una proporción, o bien como una tasa, ritmo o velocidad de cambio. Si la queremos interpretar ahora como una razón o proporción, recordemos que debemos tener la misma unidad de medida. Y en este caso, al tener las mismas unidades, pues la pendiente no va a tener las mismas, se van a eliminar esas unidades. Un ejemplo dice, en un torneo de salto de esquí acuático, la rampa se eleva hasta una altura de 6 pies sobre una balsa de 21 pies de largo. Como pueden observar, ahora tenemos un incremento de 6 pies y un desplazamiento de 21 pies. Por lo tanto, al dividir el incremento entre el desplazamiento, nos da una pendiente de 2 séptimos. Si nosotros quisiéramos establecer la ecuación de esta pendiente, de esta línea recta, tendríamos lo siguiente. Al ser las mismas unidades, pues obviamente la pendiente no va a tener unidades. Y nuestra ecuación, igual, la ordenada al origen, nos quedaría como 2 séptimos de x más 0, que es lo mismo que no ponerlo. Esto es importante porque este tipo de aplicaciones se utilizan en problemas, por ejemplo, de física. Cuando usamos
el análisis o aplicación de vectores. Si ustedes recuerdan, la línea recta tiene un dominio de menos infinito hasta infinito. Es decir, que la línea recta puede desplazarse desde menos infinito hasta infinito y eso se conoce como su dominio. Sin embargo, puede incrementarse igual de menos infinito hasta infinito. Es decir, que va a tomar valores de menos infinito hasta infinito sobre el eje Y. Eso se le conoce como el rango. Recordemos que un vector es un segmento de recta. Si mi línea recta toma un dominio de menos infinito hasta infinito, es decir, que puede tomar cualquier valor entre ese rango, entre ese intervalo, perdón. Entonces, significa que si yo quiero hacer un análisis más detallado, puedo segmentar esa línea recta, puedo segmentarla y yo le voy a decir de dónde va a partir y hasta dónde va a llegar, el punto inicial y el punto final. Recordemos que un vector es un segmento de recta dirigido que tiene un punto inicial, tiene un punto final, tiene dirección y tiene sentido. Ahora, si yo le digo a este segmento o limito a este segmento, le estoy diciendo que solamente voy a analizar el punto o el límite que comienza en 0,0 hasta su límite que termina en 21,6. Si yo quiero calcular la pendiente de este segmento o de esta línea recta, tengo que hacer la fórmula o aplicar la fórmula de la diferencia de delta Y entre delta X. La diferencia de la altura, por decirlo así, entre la diferencia del desplazamiento o el incremento de la altura entre su diferencia de desplazamiento. Por lo tanto, si observan, a 6 le resto 0, pues me va a quedar 6. Y a 21 le resto 0, me queda 21. La simplificación me queda como 2 séptimos. Ahora, ¿para qué me sirve esa pendiente? Esa pendiente también la puedo calcular como la tangente de este triángulo rectángulo. Es decir, puedo dividir el cateto opuesto, que en este caso sería el seno del ángulo, entre el cateto adyacente, que sería el coseno del ángulo. Cateto opuesto significa que es el lado que es opuesto al ángulo y el adyacente significa junto a A. Coseno está junto al ángulo. Por lo tanto, seno del ángulo tiene un valor de 6 entre el coseno del ángulo que tiene un valor de 21 o el cateto opuesto entre el cateto adyacente y me da lo mismo. Por lo tanto, la pendiente de la recta es la tangente de ese triángulo rectángulo. Ahora, esa tangente o esa pendiente me sirve para encontrar la dirección. Recordemos que es el número que se desplaza esa línea recta que asciende o desciende de acuerdo al número de unidades que se desplazan en Y. Por lo tanto, significa que si yo hago mi triángulo más pequeñito, la pendiente va a ser la misma. Son triángulos semejantes, es decir, fíjense, si ahora yo tengo aquí 4 menos 0, que es el desplazamiento o el incremento que hubo, lo divido entre el desplazamiento de los 14 y al simplificar me queda 2 séptimos. Es la misma pendiente que yo encontraría con la tangente de este triángulo. Y la dirección, pues al sacar la tangente inversa,
me da la misma. Su dirección de este vector es de 15.94 grados. No confundir con la longitud del vector. Para encontrar la longitud o la distancia que hay entre el punto inicial y el punto final, bueno, me puedo valer de Pitágoras. Para encontrar eso, acuérdense que la pendiente solamente es la inclinación de ese segmento. Para encontrar esa longitud, entonces sí tendría que valerme de Pitágoras. Si me desplacé 21 al cuadrado más incrementé aquí 6 unidades al cuadrado, saco la raíz y eso significa que la longitud del punto inicial al punto final es de 21.84 pies, muy diferente a la inclinación que presenta el segmento. Son cosas diferentes. Espero que haya sido de utilidad esta información.